Saludos, en el presente video presentaré lo que es la desnaturalización y a su vez realizaré un pequeño proyecto en el que se dará a conocer cada una de las condiciones que se dan. La desnaturalización toma paso en lo que son las proteínas. Estas proteínas a su vez tienen lo que son a clasificarse en distintos tipos de estructura. Estas de aquí pueden ser primarias, secundarias, terciarias y cuaternarias. El hecho que se da la desnaturalización suele ser en las terciarias, cuaternarias y las secundarias. Desnaturalización es el proceso mediante el cual se dan ciertas condiciones que suelen interactuar, ya sea mediante una base, un ácido, puede ser también el cambio de temperatura o a su vez una inducción eléctrica, entre otros. Entre esto también se tienen este tipo de reactivos en el que se va a hacer el experimento. Por lo que se tiene acá la desnaturalización, todas estas proteínas que tienen este tipo de estructura pasan a formar lo que viene siendo una proteína primaria. La proteína primaria como característica es que tiene una cadena larga en la que constan distintos tipos de aminoácidos. Estos a su vez van uniéndose uno tras otro y cada uno de ellos puede ir de manera conjugada. Cada uno de estos representando cada distinto tipo de aminoácido puede ser una cadena que puede contener ya sea repetitivamente alguno de ellos o añadiéndose muchos otros más aminoácidos. Eso no difiere. Este proceso de naturalización termina haciendo que este tipo de proteínas pasen a ser unas proteínas primarias, pero eso no cambia la estructura de la cadena. Lo que viene siendo las proteínas secundarias, estas de aquí tienen lo que son los puentes de hidrógeno que se interactúan entre estas y pueden darse lo que son pliegues entre la misma cadena, suelen tener formas distintas. Entre estas son lo que se conoce la hélice alfa, y a su vez la hoja plegada. De otra manera también tenemos las terciarias y cuaternarias. En la terciaria se tiene la aparición de lo que son los grupos ya sea lobulares o fibrosos, y la estructura cuaternaria se tiene que es la unión de dos o más estructuras terciarias. Entonces entre esto lo que se tiene en el experimento es que debido a ciertas condiciones que pueden ser, como ejemplo se tiene en esta elaboración se tiene que este reactivo de aquí, que es la albumina, es un tipo de proteína globular, va a ser desnaturalizada por estos reactivos. Que como primer ejemplo tenemos este de acá, que es el etanol de 72 grados. También tenemos este líquido de aquí, que es transparente. Este de aquí es el hidróxido de sodio al 98%. También tenemos este de acá, que es el ácido sulfúrico. Por acá también tenemos lo que es el tanino y una fuente de energía que le va a propiciar para desnaturalizarse también. Entre estos tenemos varios recipientes para evitar mezclar los reactivos. Ahora, de cada uno de ellos se va a realizar una medición de un mismo tipo de muestra para realizarse entre ellos y que sean medidas. Ahora, entre cada uno de estos se va a producir distintas reacciones, pero lo que más se da cuenta es que entre todas este tipo de cadenas, todos por desnaturalización, van a proceder a hacer una estructura primaria. Entre esta estructura primaria, lo que más se da es que aquí se manifiesta de una manera líquida o plasmática, pero debido a tener este tipo de cadenas, se pueden entrelazar entre ellas y formar una condensación. A su vez esto puede darse entre un cambio de estado. Este de aquí que pasaría a ser de líquida a una que es más sólida, y a su vez también cambiaría la consistencia. Como primera muestra se va a tomar el ácido sulfúrico. Es un ácido corrosivo, por lo tanto se debe usar con guantes.
apartado. Ahora para una segunda muestra. Ahora con el tanino. También está el hidróxido de sodio al 98%. Este de acá es una base fuerte. Ahora tenemos un alcohol. Y por otro lado también tenemos lo que es una muestra que va a ser suministrada con energía. Estos dos recipientes van a quedar como testigos, ya que no van a ser sometidos a ningún cambio y van a ser como medio de comparación para determinar qué cambio se produjo de esto a cada uno de ellos. Aquí lo que se tiene es que cada uno está sometido a distintos cambios. Entre ellos se tiene que, mediante la comparación, se debe deducir qué cambios se indujo en cada uno de ellos para determinar su estructura. Lo que pasa a estar de una estructura primaria es que simplemente se solapan las cadenas de aminoácidos una detrás de otra. A partir desde la secundaria, terciaria y cuarta ya vienen habiendo otro tipo de cambios. Desde la secundaria empiezan habiendo tipo de enlace de puentes de hidrógeno. Estos de aquí se pueden dar entre la misma cadena que presentan oxidrilos y en otras presentan hidrógeno. Entre la misma cadena pueden interactuar estos, creando puentes. Por lo tanto, en una cadena lineal se entrelazan entre ellos, haciéndolo un poco más reducido. De igual manera, viene siendo esto acá. La diferencia entre este tipo de proteínas secundarias es la secuencia. Aquí puede darse un aminoácido, acá otro, y en este tipo de aminoácido se dan los cambios. Aquí están saltados dos y en esta manera solo está de uno. Según la longitud de cada uno de ellos se puede dar este tipo de interacciones. Ahora, de la manera terciaria viene siendo la combinación de este tipo de proteínas secundarias entrelazadas entre sí, o a su vez en la cuaternaria, como puede ser también el ejemplo la hemoglobina. La hemoglobina es la combinación de los grupos que son hélice baja plegada beta y hélice alfa. Intercombinan entre ellos. Todo este tipo de enlaces son rotos hasta llegar a este tipo de manera lineal. En la tercera igual poseen otro tipo de enlaces que pueden ser ya no solamente puentes de hidrógeno, sino también interacciones con otro tipo de componentes.
Esto de aquí puede deberse a algún elemento, como pueden ser fósforo, de pronto unión de sulfato, entre otros. Ahora, dándole tiempo para que se produzca y sea más notable el cambio, se puede determinar entre estos que son un proceso lento. Entre todos estos, el que tiene el cambio más notorio es este de acá. Debido a su coloración es el que más notable se ve. Y ahora con cada uno de los demás el cambio es distinto. Se notan otro tipo de coloraciones. Y vuelta el de acá, se ha espesado mucho más. Se está haciendo más rígido. Cabe recalcar que esto de aquí también se da con el tipo de dosificación, la dosis. Lo que se refiere es que tiene que ser dos medidas. El elemento en el que se va a someter el cambio y el compuesto al que se le va a agregar para someterse ese cambio. Por ejemplo, puede tenerse que la albúmina está en una cierta medida y de hecho el reactivo que se le va a agregar tiene que estar en otra. Dependiendo de esto, si hay una reacción en la que se dé 50-50 desmedidamente para el proceso, se da una reacción rápida. En cambio, si viene siendo que haya déficit de uno, puede darse el cambio pero en una medida más lenta. Ahora, como sigue siendo la albúmina, ya está de aquí en este recipiente, no ha habido cambio alguno. Ahora se va a tener como testigo. Ahora sí, a realizar las respectivas comparaciones para determinar qué tanto ha cambiado de su forma inicial. Aquí observamos que sí se presenta de un color un tanto amarillento. Es viscoso, pero a su vez no es rígido, es líquido. Ahora, con el primero, que era el tanino, no solo cambió la coloración, sino que también se muestra algo más espeso. Este tanino es un representante de antioxidante. Ahora acá, para comparar, tenemos lo que era con el ácido. Por una parte, se nota que está algo denso, está algo espeso, mientras que otra parte está algo más suelto, diluido. Presenta más la característica de un líquido. Están combinados entre sí, pero sí se puede dar un notorio cambio. Entre esto era lo que daba el ejemplo del ácido láctico, que es similar. En la elaboración de quesos, por ejemplo, se puede dar que tiene siendo una parte líquida y otra que es una parte sólida, perdón, y esa tiende a aglutinarse para formar el queso, y otra que viene siendo líquido, que es lo que resulta ser el suero. Ahora, con el tercero, el que estaba sometido al hidróxido de sodio. Este de aquí es similar a la gelatina y de hecho este tipo de procedimiento de desnaturalización se da ya sea por el elemento reactivo que se esté agregando a la proteína o a su vez también por temperaturas. Mayormente, si son reacciones que se dan en calor, se da entre 50 a 60 grados centígrados, o a su vez en el caso de la gelatina se suele dar entre 10 a 15 grados. Tienen este tipo de contextura un poco más rígida, pero a su vez se mantiene una parte líquida. En esto se puede decir que si quizás se añadía algo más de hidróxido de sodio, pudo reaccionar más de la albúmina con este tipo de de base. Ahora, por otro lado también tenemos con este tipo de reactivo. Este de aquí es con el alcohol. El alcohol pasaría a interactuar con las moléculas de cada tipo de aminoácido,
rompiendo los enlaces y devolviéndolo a un tipo de cadena que se entrelaza entre sí. Y a su vez se mantiene que cambió no solo su coloración, sino también la manera en la que se aglutina. Pueden observar que aquí poseemos una figura, un cuerpo sólido, un semisólido, y acá poseemos otro. Entre medio de todo esto es lo que viene siendo la albúmina que sobró y no reaccionó. Ahora acá, con la suministración de energía, es el proceso que se da más lento, pero a su vez es más interesante por el tipo de coloración. Puede ser debido al cobre que es de la lámina. Ahora si le rotamos un poco, observamos que se hizo este tipo de coágulo, pero en lo demás no reaccionó. El tipo de enrollado de este cable es para que haya mayor área de contacto entre la energía y la albúmina. Por este lado también se tiene el tipo de reacción en la que se realizó una coloración blanquecina. Debido a estar enrollado el cable, el cambio que se dio es alrededor de, si estuviera estirado alrededor de todo este contenedor, hubiera procedido el cambio a ser alrededor de. Aunque este tipo de procedimientos se dan y parecen ser cambios irreversibles, hay otras condiciones. Muy pocos casos en los que se da que si no toda la proteína reaccionó con el reactivo, puede darse un caso inverso, en el que la proteína puede volver a su estado inicial, puede volver a ser una proteína secundaria, terciaria o cuaternaria. En estos momentos, de esta manera, como están en proteína de estado primario, no son reactivas o funcionales como lo son las terciarias o cuaternarias. A lo que se viene dando esto también es que la dosis viene siendo algo muy distinto. Ahora con el ejemplo de la dosificación viene a darse que en una muestra se tiene que un líquido que mayormente puede ser agua y otro que puede ser el sustrato, iones o a su vez el reactivo. Por este tipo de condiciones medidas se puede determinar que es hipotónico, donde más sobresale el líquido, que puede ser el agua. Ahora para este de acá, en la que las medidas están 50-50, o sea, equitativas, se puede decir que es isotónica. Y ahora para este otro tipo de muestra, se tiene que el tipo de sustrato o iones sobresalen más que el líquido o el agua. En este caso va a ser hipertónica. Estos son de gran interés para los organismos, debido a que según este tipo de cambios se puede dar presente lo que es la homeostasis. Entre estos, caso de ser una bebida isotónica, el metabolismo se acelera para proceder a evacuar este ingreso de líquidos. Pero por el caso de las bebidas hipertónicas, se tiene que es más medido el tipo de sustrato. Gracias por ver el video.